Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas, deseando que estén bien. Y vamos a comenzar la segunda sesión de espacio abierto de aprendizaje. La primera, pues ya la dedicamos a ver lo que se tenía que entregar, cuáles eran las actividades, que es una de investigación, que habla acerca de la legislación de la marihuana. eh, es muy importante que cumplan sus 2 cuartillas, su audio, si no mal recuerdo, de 2 minutos, que me digan cómo hicieron el proceso de investigación, que ahorita vamos a hablar de eso, y el otro que es el debate con sus compañeros, 5 intervenciones, primera intervención y segunda, conforme al programa del Canal 11, cuáles son pros y cuáles son en contras de esta situación de, pues, legislar la droga, la marihuana, perdón, y el otro es tomar una postura, ustedes que tomen una postura, si están a favor o en contra, hacer una crítica a alguien que piense como ustedes y defenderse de alguien que también no piense como ustedes, ¿sale? Esas serían como eh, los puntos más importantes que tendremos que trabajar, ¿sale? Y hoy vamos a ver eh, algunos recursos que yo tengo, que he hecho a lo largo de estos años, que son muy importantes. Miren, eh, les platico un poco. Cuando yo estudiaba, más o menos, yo tengo 55 años, sus papás, sus abuelitos llegaban a estudiar, sus mamás, sus abuelitas, eh, todo era con papel, o sea, todo era impreso. Comprábamos el periódico en la esquina, mm, libros, pues los íbamos a comprar a las librerías en el centro de la Ciudad de México. Hay una librería, hay varias librerías muy famosas, Porrúa, Gandhi, El Sótano, El Péndulo, y muchas librerías chiquitas en el centro. Eh, Íbamos al centro o al sur de la ciudad a buscar esos libros. Si nos encontraban o no teníamos dinero para comprarlo, pues íbamos a las bibliotecas, a la Biblioteca México, a la Biblioteca de la UNAM. Ahorita hay una biblioteca de 20 años, la Vasconcelos. Eh, entonces, bueno, pues se va a esos lugares. Había bibliotecas en la colonia, pero pues ya para un nivel de especialización como licenciatura, pues no había mucho, tal vez para prepa o bachillerato sí se encontraban, pero, pero sí batallábamos para hacerlo. Entonces, pues ahí era nuestros espacios de aprendizaje. O otra forma era que el maestro nos prestara su libro, le sacábamos fotocopia y era muy feo eso, porque pues eran fotocopiadoras que no imprimían bien y se hacía un cotorreo. Pero bueno, digital nada, o sea, nada, ¿eh? O sea, ni sabíamos que existía esa palabra o informática, nada. Eso ya fue a mediados de los años 90, cuando las computadoras se empiezan a vender, Internet todavía no había, no se comercializaba Internet. Para que tengan una idea, se empezó a comercializar ya de una manera muy fuerte en este siglo. En el año 98, 99 sí ya había algo de Internet, pero no con la fortaleza, con la fuerza que tiene ahora, o tanta información. Perdón, entonces sí, pues el conocimiento todavía era en papel, eh, en las hemerotecas, etcétera, como les platicaba la clase pasada.
Con Internet, pues se digitalizó todo. Digitalizar es un proceso en donde todas las cosas se convierten en información, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tengo un librito que acabo de sacar de la biblioteca de la universidad donde trabajo. Este libro lo puedo conseguir en digital, lo puedo comprar, pero bueno, pues está, el problema es que lo compro digital, pero no puedo tener reproducciones para mis alumnos. Y este sí, al rato voy a ir a sacarle unas copias o digitalizarlo en PDF y ya dárselos. Pero bueno, eso tiene que ver ahora un poco, esto lo hago yo de una manera artesanal y bueno, respetando el hecho de que no puedo fotocopiar más de 30 hojas según eh, los reglamentos que existen. Eh, pero ahora ya existen otras maneras de tener acceso a la información. Y es esa parte que les decía yo, digital, recursos de información, los sistemas de búsqueda de información. Miren, un poco aquí hago una reflexión de que la transformación digital, esto de pasar lo concreto a información, pasa en todos los ámbitos de la vida, pero se da mucho en la academia. O sea, estamos teniendo recursos de información, incluso los especializados, en una gran variedad de espacios. Entonces, la transformación digital cambió la manera de operar datos, información, pero también cambió la percepción de su uso. Ahora todo se percibe más práctico, más fácil de hacer y de lograr. Yo, para poner esto, les pongo un ejemplo. Antes, ¿cómo piden un taxi? Salen todavía a la calle y lo paran, taxi, taxi, o desde el teléfono. Aquí en la Ciudad de México, sobre todo clases medias, medias altas, altas, pues ya piden su Uber, el famoso pedir Uber. Clases medias, medias bajas también, jóvenes, sobre todo, jóvenes, piden Uber, no importando también a veces el nivel socioeconómico. No sé, aquí en la Ciudad de México ha pasado un fenómeno de que se encareció el Uber y un viaje muy cercano, un taxi normal te cobra 25 pesos, 30 pesos, te lo pueden vender en 70, 80 pesos un Uber. Entonces, decimos adiós Uber y sales a la calle. O hablas al sitio de taxis, te cobra un poco más caro, 50 pesos, pero te ahorras 20 o hasta 30 pesos. Entonces, eso es lo que hacíamos antes de que existía el Uber. Esta digitalización, esta aplicación, lo que conocemos como aplicación, ¿sale? Entonces, el acto de digitalizar abre la puerta a un mundo que corre en paralelo al que reconocemos como real. Lo interviene, lo transforma, extiende, lo muta, lo reorienta y lo significa. Igual la comida, ¿no? Antes pedíamos comida al changarrito de enfrente o 2 cuadras, o iba uno por ella, o iba uno de sus cocineros corriendo a dejarlo. Ahora no, ahora ya yo he visto que un restaurante que está a 5 o 6 kilómetros, puedes tú pedir una comida y te la llevan sin ningún problema, ¿sale? Entonces, esto está cambiando la forma de entender los pedidos de comida, el transporte, la lectura, por citar un ejemplo. Los procesos están cambiando, eh, cómo aprendemos, la reproducción y la significación de todo. Lo que les decía,
La biblioteca de la UNAM es muy bonita, cuando vengan a la Ciudad de México, o los que vienen a la Ciudad de México, cuando puedan ir también a conocerla, a meterse, es una biblioteca UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Muy bonita la biblioteca. La Biblioteca México, lo que les decía, uno iba a la biblioteca, librerías, a buscar este tipo de recursos. Esta está en la Ciudadela, cerca del centro de la ciudad. Entonces, eso era lo que hacíamos. Íbamos, por ejemplo, a las fuentes de información. Es importante precisar el significado de recursos de información debido a la confusión que se presenta con el término fuentes de información. Si yo les digo, a ver, ¿cuál fue su fuente de información? Y ustedes me dicen Google, no. Google no es la fuente de información. Google es el recurso de información que te lleva a las fuentes, ¿sale? El término fuentes es donde emana la información. Esta es mi fuente de información, ¿sale? Este libro es mi fuente. Estos Lorenzo Vilchis y Pérez Soler, ¿no? Este libro que se llama de investigación en comunicación es mi fuente para que yo tenga una visión o entienda cómo se hace la investigación en comunicación. Y ahora, bueno, lo que vemos es que predominan los sistemas de información digital. Eso es lo que predomina. Y uno de ellos son los motores de búsqueda, ¿sale? Estos motores, sistemas de información, pues te llevan a la información, ¿sale? Te llevan a cubrir tu necesidad de información. Y bueno, conocemos que Google es el motor más famoso, se hizo muy famoso por, ahí en sus materiales, ahorita les enseño, tienen un video para que lo vean y ahí les explica perfectamente cómo opera Google. Se le conoce como el más eficiente de los buscadores, pero ya se hizo fama. O sea, hay otros buscadores, Bing, por ejemplo, que uso mucho, me dan la misma información, ¿no? Incluso con la misma calidad. Entonces, ya se hizo muy famoso, googlear se hizo muy famoso, se hizo un verbo, pero lo que hace Google es, pues tiene almacenamientos de información, se llama indexar, tiende a indexar a muchas páginas web, muchísimas, millones. Cuando tú pones un nombre de una búsqueda, por ejemplo, si pones fuente de información, procesa, va a esas páginas y te da mucha información, te suministra la información, o sea, te dice cuántos resultados puede haber de la búsqueda que tú tienes. Entonces, esa es la función de Google como motor de búsqueda, que es muy fácil de usar, supuestamente es gratuito. Tú lo digo supuestamente porque ahora hay una corriente teórica que se llama capitalismo de plataformas o el nuevo capitalismo, y lo que te dicen es que tú al buscar información en Google lo que estás haciendo es darle dinero a Google. O sea, es muy complicado entender cómo es el proceso, le llaman ellos de monetización, de monetizar dinero, o sea, pagar, o sea, que ellos paguen, que obtengan dinero, y que, bueno, así se logra. La verdad tampoco yo se los podría explicar porque es muy complejo, pero lo que dicen los especialistas ahora es que cuando tú te metes a Facebook, a Twitter, a Instagram, a todas las redes sociales, a Google, y tú crees que estás haciendo ocio, no, lo que estás haciendo es trabajar para ellos. Fíjense, o sea, qué interesante, estás trabajando porque en el momento que tú entras a esas plataformas con las búsquedas, con los likes que estás dando, con todo eso, le estás dando dinero a ellos. Me imagino que es una forma más compleja porque están en bolsa de valores, tener acciones, es un sistema muy complejo, pero así funciona. Por otro lado, hay bases de datos. Bases de datos es un concepto en donde tú almacenas información y la información que tú almacenas es especializada, es una información hiper especializada
que puedes hacer la base de datos de periódicos, periódicos regionales, por ejemplo, periódicos municipales o periódicos de tu estado, periódicos nacionales, periódicos de Norteamérica, periódicos de Centroamérica, periódicos de toda América, o sea, o artículos académicos de derecho, de medicina, de economía, de sociología, de comunicación. Y, por ejemplo, una de las bases de datos más importantes es EBSCO. Pero la característica de EBSCO es que es privada. O sea, EBSCO es un negocio. Yo digo base de datos, pero ellos a su vez tienen bases de datos. EBSCO es el nombre de la empresa. Y ellos tienen, o sea, ofertan bases de datos de diferentes disciplinas, de arte, por ejemplo, yo he visto de arte, de derecho, de medicina, de ingeniería, de todo lo que se les ocurra, esta empresa EBSCO te vende información, pero cuesta mucho dinero. Por eso nada más la compran las universidades, empresas. Tú le dices qué información quieres y ellos te dan revistas, incluso libros electrónicos, te pueden vender y es un gran negocio. Por otro lado está esta hemeroteca científica en línea, que es Redalyc, que es una base de datos de revistas especializadas académicas, de también las distintas disciplinas que tú me digas, derecho, economía, antropología, sociología, administración, contabilidad, tienen, Redalyc es mexicana del Estado de México, tienen muchísima información y es gratuita, o sea, tú pones Redalyc, hasta hace poco yo me acuerdo que Redalyc tenía una app, pero la otra vez la quise buscar y ya no me dio la app, pero yo me acuerdo que alguna vez me la dio, miren, ahorita lo estoy tratando de poner y ya no, o sea, ya no me da, no sé si ya la quitaron, yo me imagino que sí, porque por lo menos en Android no me lo da. No. Entonces, pero lo puedes buscar en redalyc.org.mx, ¿sale? Y ahí la tienes. Y EBSCO, bueno, pues, por ejemplo, la prepa puede comprar algunas bases de datos a EBSCO para que ustedes puedan hacer tarea, pero eso ya es decisión de la propia preparatoria. Y hay otro también, otro sistema de información gratuita que se llaman los repositorios. Los repositorios es un lugar en donde pones información, ¿sale? Es poner información especializada también. Hay repositorios de tesis, por ejemplo, las universidades de sus estados, búsquenlas. Y ahí, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene su repositorio de tesis, a veces de libros también. Por ejemplo, aquí está en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, del campus Coajimalpa, que está rumbo a Toluca. Tienen un repositorio de libros. Incluso tienen un libro de un especialista que es muy bueno, un ruso afincado en Estados Unidos, que te habla todo de Instagram, por ejemplo. Él es especialista en la comunicación, sobre todo visual de Instagram. Entonces, no lo he terminado de leer, pero lo que he leído es muy interesante lo que hace. Entonces, hay repositorios. La idea del repositorio es que la universidad tenga un espacio para publicar todo lo que hace su gente, sus investigadores sobre todo, sus alumnos cuando hacen tesis, cines. Entonces, también pueden buscar ustedes repositorios de información, ¿sale? Bueno, esto es lo que les quería comentar y ahorita les explico lo que ya son fuentes, ¿sale? Porque esto dijimos que eran sistemas de información donde tú puedes, donde te llevan a fuentes de información, ¿sale? Hola Marisela, hola María Elena, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Bien y usted? También muy bien. No sé en qué momento llegaron, pero les estoy hablando de lo que son las fuentes de información, perdón, los recursos de información, los Ah, recursos de información digital. Algo había hablado en la primera clase, pero ahorita quise profundizarlo un poco más. También la prepa tiene uno que me gustó mucho. A ver, déjenme ver a dónde está, para que también lo podamos ver. ¿Ah? Lo que pasa es que a veces esto es tan nuevo que la terminología que se tiene es distinta. Yo tengo esta terminología que les paso. Eh, Aquí la universidad tiene esta terminología. Por ejemplo, aquí junta fuentes electrónicas y pone motores de búsqueda. Este es el video que les digo, que lo vean. Porque funciona con robots, que son arañas, que van buscando información, ¿no? Y te la da por la popularidad del sitio, a veces la compra de espacio, contenido, palabras claves, pero esto para mí no es una fuente de información. Esto sí, un blog y un portal de noticias sí es una fuente de información. Por ejemplo, esta revista digital universitaria, aquí hay información, ellos producen información. ¿Me explico? La diferencia de los motores es que ellos no producen información. El motor nada más te lleva. Redalic, que es una base de datos, te lleva información, pero no producen. Esto sí, la revista digital universitaria, los blogs personales de investigadores, ¿no? Entonces, las fuentes de información, yo lo que les digo es donde emana la información, o sea, donde la encuentras, para un poco tener como claridad en esa parte, ¿sale? Bueno, y ahí viene otra vez, ¿no? Son los medios impresos, medios digitales, personas, también las personas son fuentes de información. ¿En qué medida son fuentes de información? Pues que tienen conocimiento. Si tú quieres hacer por ejemplo, una historia de tu municipio y tienes ahí tu abuelito o hasta tu bisabuelito, puedes entrevistarlo y él te va a decir, no, pues mira, cuando llegamos aquí, pues nada más había estas 5 casas, tal, y eso ya después tú lo reportas en tu tarea. Eh, y, y esa es una fuente también. Pero las fuentes de información, como les decía, pues este libro es mi fuente de información, ¿sale? O esa página web de la revista, esta revista de psicología, ¿sale? Esta revista digital universitaria que es muy buena, los libros, los blogs, ¿sale? La ventaja de las fuentes digitales, que es a lo que quería llegar y que es el tema, pues hay muchas fuentes digitales, muchísimas, y muchas no son de calidad. Tenemos dentro de la parte académica determinar criterios eh, para decir que un texto es de calidad. Por ejemplo, si encuentran ustedes una información y no tiene autor, por ejemplo, se puede dudar de la información o no tiene fecha de producción, no, como que no hay un criterio muchas veces de cómo hacerlo. Por eso la recomendación para sus tareas es métanse a revistas electrónicas, métanse a sitios del Estado, del gobierno, gobiernos estatales, gobiernos federales. Por ejemplo, INEGI, todos conocen INEGI, pues tecleas inegi.org.mx y haces la búsqueda que tú quieras, ¿no? Creo que todavía existe CONAPO. Si te dejan hacer un trabajo sobre el sector eléctrico, pues métete a la Compañía Federal de Electricidad o a la Secretaría de Energía,
o ver si también por ahí en las universidades tienen en sus departamentos información, una revista de ingeniería eléctrica, incluso así teclearla, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ser. Y las ventajas es que la información se publica con mayor rapidez. Por ejemplo, el hacer el que se publique un libro como este, chicas, puede tardarse hasta un año desde que emana el proyecto, porque este es un libro en donde se recopila, son varios artículos de especialistas. Entonces, este libro lo coordina una persona que se llama Lorenzo Vilchis, español, y ahorita les voy a decir cuántos artículos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 investigadores que tienen que escribir un artículo y que yo tengo que, bueno, que el Vilchi los tuvo que coordinar. Entonces, de aquí que les diga, te doy 3 meses para que hagas tu artículo. Y luego que lo revisa Vilchis. Y luego Vilchis se lo tiene que dar al editor del editorial, que en este caso es Gedisa. Y ahora no, lo tienes que volver a hacer o tienes que corregir esto. Entonces, y ahora que ya sale, ya está aprobado, pero te tienes que esperar hasta que haya una fecha para que se imprima, porque ahorita están muy saturados y no hay impresoras, no hay máquinas de imprenta. Y, por ejemplo, yo puedo decir, pues yo voy a abrir un blog mío, yo tengo una investigación que estoy haciendo, no necesito 3 meses, necesito un mes, termino mi investigación en un mes, pon tú que 15 días la reviso y en mes y medio está mi investigación en un blog. A diferencia de este libro que me puede tardar hasta un año, ¿sale? Ahora, el valor del libro, pues sí es mayor. Bueno, aquí gano dinero, ¿no? Aquí me pagan por hacer este libro. Tiene muchas ventajas. Es el libro, ¿no? O sea, acuérdense lo que dicen. ¿Qué quieres en la vida? Tener un hijo, sembrar un árbol y hacer un libro. El libro todavía tiene mucho valor, aunque lo está perdiendo. El libro impreso está pasando a otros formatos digitales, pero el procedimiento puede ser igual, se tardan igual, ¿sale? Entonces, yo puedo producir más fácil y más rápido, pero hay que tener cuidado porque puede haber gente que no respete los protocolos de un trabajo de investigación, puede ser persona que infiltre ideologías. Ahorita hay un tema muy interesante que tiene que ver con las ideologías. Yo estoy percibiendo un cambio muy, muy fuerte y la ideología se están radicalizando. Hay mucha radicalización, sobre todo de la derecha, de la derecha extrema. Y eso no nos conviene. Necesitamos tener sociedades más democráticas, más libres, más participativas, menos autoritarias. Y yo estoy viendo en México y en el mundo que este tipo de ideólogos pues están haciendo mucho ruido. Por suerte, pues no en intención de voto no ganan mucho, pero hacen ruido. Entonces, por ejemplo, lo último fue de este publicista Larraqui, que dijo que Obrador era Hitler. O sea, por Dios, o sea, tú puedes estar en contra de Obrador, de cosas que puede hacer. Por ejemplo, yo tengo una crítica de él sobre la impartición de la justicia, que es una tarea pendiente en su sexenio. Pero otras cosas me parecen interesantes. Ahorita se está inaugurando la refinería de Dos Bocas. Pero de eso a llamarlo Hitler, ¿me explico? Chicas, eso es excesivo, o sea, es no saber historia. Pero lo hacen con la intención de que la gente que es más vulnerable a consultar información se lo pueda creer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos autores, ¿no? Para que podamos, para que ustedes puedan ver quién sí y quién no.
Participan especialistas para su distribución. A mí, fíjense que les voy a confesar, Marisela y María Elena, que a mí me hubiera gustado ser editor. A mí me hubiera gustado hacer libros, o sea, no tanto escribirlos también, sino más bien el proceso de edición, de leer los artículos, de corregirlos. Eso me hubiera encantado, ser un especialista en todo ese proceso, distribución y todo eso. Ahora, muchas fuentes de información se encuentran en apps o en páginas web. Les decía hace rato que Redalí estaba en una app, incluso EBSCO, había una app en una EBSCO, perdón, una app de EBSCO. Déjenme ver. De todos modos, no podría entrar. Bueno, sí puedo entrar yo porque tengo, de mi universidad me da una clave, pero no es público. Miren, sí, EBSCO sí tiene y tiene audiolibros también, miren, pero cuesta, pero ya está en tu teléfono, o sea, incluso diccionarios, chicas. Yo les recomiendo que bajen los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española. Había otro, una fundación, a ver, déjeme ver, Fundeu, ya no tiene su app. Y era una fundación, le llamaban del español emergente. Fundeu, así, Fundeu. Lo pueden buscar si hay página web de Fundeu, y es muy buena porque te explica qué palabras son las que debes de usar. Está en contra de los anglicismos, está en contra de que se hable mucho en inglés, ¿no? Terminologías, que incluso, por ejemplo, están en la informática, ¿no? Que se españolicen, ¿sale? Y bueno, se encuentran en diferentes lenguajes, por ejemplo, lo que es formato PDF o HTML. Cuando es un formato PDF, ahí hay como ventajas en entender que es un buen texto porque está editado. Alguien le puso un nombre, le puso un título, una fecha, está paginado, o HTML, que es lo que encuentras en las páginas. Si se dan cuenta, hay una diferencia grande. El PDF está paginado y el HTML no está paginado. O sea, si tú le bajas el scroll de tu computadora, la barrita que está al lado, fíjense, scroll, eso es lo que está en contra Fundeu, la barra, ¿no? Espaciadora, tú puedas leer el artículo, lo que estás leyendo. Ajá, puede ser de esas dos formas, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No, yo sí entendí. Todo Ok. bien. Está también, esto les iba a decir, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sale? Ese es muy importante que lo tengan. Así, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hay diccionarios también que de Larousse, ya ven que Larousse, Larousse Ilustrado, el diccionario, pero creo que se cuesta. Hay un diccionario que te cuesta, miren, sí, el avanzado, y miren, pues está bien bonito, está bien editado y todo, cuesta 60 pesos, ¿no? Pero son materiales que son buenos, ¿me explico? O sea, y que saben que te cuestan porque te dan un plus muy importante. Entonces, ya hay mucha información que ustedes pueden consultar y es de calidad. Entonces, eh, hay que ver qué situación se genera. Y estas son fuentes informativas, ya para cerrar. Las bibliotecas digitales también ustedes pueden buscar en la universidad, en la universidad de su estado, las bibliotecas digitales.
y muchas veces las bibliotecas digitales, casi siempre públicas, son gratuitas, ¿sale? Entonces ahí pueden tener acceso a libros digitales, revistas de la propia universidad o otras fuentes de información. La UDG es una universidad de Guadalajara que es muy buena. Y aquí saqué una como infografía que hay pues libros, folletos, tesis, revistas, periódicos, boletines, gacetas, diarios, obras de consulta como enciclopedias, eh, anuarios. Yo recuerdo que mi papá en el año 79, fíjense, en el año de 1979, nos regaló un anuario. O sea, el anuario, ¿sí saben lo que es un anuario, Marisela y María Elena? No, yo no. No. ¿No? ¿Qué se imaginan que sea un anuario? No, yo no tengo idea, la verdad. Es una recopilación de eventos, Marisela, que ocurren en el año. Fíjate, me acuerdo uno del 78, el anuario era del 70, era en 1979, de lo que había acontecido en 1979, y lo teníamos en el año 80. Me acuerdo que una noticia era que por primera vez una venezolana ganaba el concurso de Miss Universo. Entonces estaba la foto de ella y la noticia. O sea, todo lo que ocurría, todo lo importante lo pasaban a ese tomo tipo diccionario y te ponía lo relevante. Primer viaje espacial, primer acuerdo mundial acerca de reducción de armas. Ajá. Ahora no sé si se hacen anuarios o son electrónicos o qué se hace con esa situación, ¿no? Pero esos son los anuarios o las biografías. Por ahí todavía hay libros que hacen recopilación de personas importantes, de gente relevante, o pueden ser de una sola o una recopilación. Por ejemplo, de eh, una biografía de Albert Einstein, ¿no? De Picasso, o de expresidentes de México. Bueno, todas esas son fuentes de información. También hay audiovisuales, películas, documentales, diapositivas, microformas, audios, documentales. Hoy vivimos la era del documental y saben que también de los videoreportajes. Hay cadenas de noticias europeas, por ejemplo, la BBC de Londres, France Press, la DW, que es Deutsche Welle, que es la televisión alemana, y están en español y están las páginas web. DW le ponen, así DW, y hay noticias y sobre todo, por ejemplo, yo sigo muchos documentales sobre, bueno, lo del COVID, están sacando sobre las secuelas del COVID. Por ejemplo, a la Deutsche Welle le gusta cuestionar mucho a Amazon y cuestiona que existan ese tipo de empresas digitales que están siendo depredadoras del comercio local, porque la neta sí, es muy barato, o sea, pero eso le está dando al traste a la tienda de la ciudad, ¿no? O sea, a la librería, a la papelería. Entonces, sí está más barato, pero hay que tener cuidado. Yo compro nada más cuando sí realmente no lo encuentro en otra tienda, incluso a veces hasta, no importa que pague un poco más, pero aporto que no se pierdan empleos en mi localidad. Y a Amazon no le importa eso, ¿no? Sí, pues, Entonces, perdón. adelante, Marisela. Yo también tengo esa opinión de que, vaya, que lo que es Amazon, lo que es Mercado Libre, pues le quitan prácticamente, pues, vaya, pues sí, el comercio a las tiendas, pero en lo personal, no sé, siento
que también hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque pues no siempre es muy seguro como ir a ver a una tienda lo que vas a comprar o lo que quieres comprar, checarlo. Apenas una amiga le pasó algo de que pidió un iPhone en Amazon y Ajá. le llegó la caja con una mayonesa y un atún. ¿Ve? Sí, no. Yo todo esto de computación y teléfonos, no. Pero, por ejemplo, sí conozco gente de mis sobrinos tienen 25 años, no, sí compran computadoras, ¿eh? Bueno, mi Sí, cuñado, que es de mi edad, acaba de comprar hasta una guitarra, él sí se aventó porque la guitarra era como muy especial y nada más la podía encontrar ahí y y sí se la aventó y la compró. Pero, pero bueno, es un fenómeno. Por ahí después van a tener que hacer un trabajo sobre un tema libre. Ese tema, Maricela, estaría padre que lo pensaras, ¿no? Del comercio electrónico. Cómo este tipo de empresas pues están minando mucho el mercado local y la Deutsche Welle así lo buscas, DW, así se conocen en redes sociales y te da, y no son documentales como tal, a ver, vamos a ver si la encontramos, no son documentales como tal por el tiempo, pero tienen la estructura del documental eh, y se les conoce, eh, a ver, aquí está, mira, este es el que mi esposa me estaba diciendo justo ayer, me estaba comentando de uno muy bueno, espérenme, porque aquí no me lo da. Aquí está. Miren, de la obesidad. Pero, de la obesidad. Pero ya vieron DW documentales. sí. No sé si alcanzan, bueno, no están diciendo nada, pero son puras imágenes. Ajá. Pero ya, ¿sí alcanzan a escuchar? No, pero sí, sí veo. Ok, es que traigo los audífonos. Pero bueno, miren, ¿cuántos hay? La sequía, la felicidad, el legado ruso. Esas son fuentes de información, ¿sale? En video, que son muy importantes que también consulten. Está la BBC de Londres, que es, no sé si la conozcan, la BBC, que es la británica. Bueno, aquí tiene su página. Sería cuestión de, de buscarla videos con más tiempo, pero no se la enseño. No aquí está, creo que es esta. Miren, aquí te da noticias y no sé si abajo me dé documentales o ver por tele, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay cosas que también son importantes, ¿no? Para su formación. Entonces, son fuentes que tienen que utilizar para que puedan ustedes ampliar el universo que tienen de los temas sociales que les puede interesar, ¿sale? Entonces, para que lo chequen. No sé si te hagan algún comentario, alguna duda de lo que estamos hablando. No, a mí sí me quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, No, déjame. ninguno. Aquí espere, les voy a poner un material de la escuela que también les digo que es otra explicación. Eh, miren. Por ejemplo, buscadores tipo enciclopedia, modelo enciclopedia. Aquí están nosotros y tenemos que pasar por un filtrado de información, así se le llama. Cuando tú escribes, ellos te filtran la información, te seleccionan por usuarios y te clasifican páginas, ¿no? Te dan contenidos, ellos te dan los contenidos
y te jerarquizan conceptos, te clasifican y te lo dan aquí, ¿no? O sea, y te ponen aquí, a ver, ¿qué haces? Pues, ¿qué palabra clave? No pongas palabras arriba de 10. Gato, cuidados, alimento, veterinario, peligro, ¿no? O sea, si tú tienes un gato por primera vez, alimentación gatos, ¿no? Cuidado de gatos, ¿no? Gatos peligro para la salud mujeres, ¿no? Entonces, aquí es una manera de buscar la información. Es todo un tema esto de las búsquedas, ¿eh? Tienen que evitar los artículos, ¿no? Te recomiendan que no pongas artículos para que la información sea como más fidedigna, ¿no? Entonces, es más complejo, ¿no? Y bueno, también tenemos técnicas de registro de información. Permítanme. Ajá, aquí están técnicas de registro de información, que es un poco lo que hacemos nosotros. Esto es una citación, por ejemplo, ¿no? Es citar. Citar es un proceso muy importante porque es cuando tú en tu trabajo retomas, y eso se los comenté en la clase pasada, retomas a un especialista. Acuérdense que todos tenemos opiniones de todo, pero para que se haga a nivel académico y tengas un valor, sustenta en otros. Y de ahí es el valor de la lectura, que tú leas para sustentar tu información y cuando la expongas y tú digas, pues es que lo dice fulanito de tal, que es especialista en este tema. Ellos se convierten en especialistas porque sacan un libro por editorial Gedisa, que es una de las editoriales más importantes en español. Entonces, ellos automáticamente cuando te publican un libro, se convierten en autoridad, ¿sale? Y esa autoridad a mí me permite que yo lo pueda nombrar, eh, y no es que estén de acuerdo, porque no es que tengan la verdad absoluta a estas personas, pero, pero sí es alguien que sabe del tema y te permite confrontarlo con otro. O sea, nosotros los profesores lo que hacemos es confrontar su trabajo. Ustedes me entregan un trabajo y yo les digo, está bien tu trabajo, muy bien tu trabajo, me gustó, hiciste esto y esto, o si no me gustó, te digo, mira, te faltó esto o esto que dices no es verdad, ¿no? Checa mejor esta fuente porque no está esto. Entonces, a eso me refiero el hecho de la confrontación, ¿no? El hecho de darme tu autor y yo decirte, está bien, me gusta tu autor y me gusta cómo lo estás relacionando, ¿sale? Entonces, no se les olvide poner la cita textual o poner la referencia, ¿no? Al final del trabajo siempre se pone la referencia. Por ejemplo, en este que yo tengo aquí, que me pide el autor, ¿no? Él se llama Lorenzo Vilchis, pero siempre me lo piden primero por apellido. Aquí es Taibo Benito, ¿no? Que curiosamente mi papá conocía a este señor, fíjense, a Benito Taibo. Y de los años 60, le estoy hablando de los años 60, imagínense, chicos. Entonces, pongo el autor, pongo el año en que se publicó, pongo el nombre del libro, a dónde se publicó y la editorial, ¿sale? Y aquí es igual, pero lo ponen hasta el último, ¿no? ¿Sale? Y aquí hay otros tipos de información. Hay información bibliográfica, libros, hemerográfica, de archivos. También los historiadores trabajan mucho cuestiones de archivos, sobre todo testamentos, eh, ¿cómo se llaman estos que nos dan para cuando tenemos una casa? Escrituras,
un sinfín de cosas, ¿no? Que actas de nacimiento, ¿no? Esto. Incluso, fíjense, por ejemplo, las actas de nacimiento, bueno, yo tengo mi acta de nacimiento, ustedes tienen su acta de nacimiento, si ustedes no me dan la clave del libro, yo no la puedo sacar. Si me la dan, yo puedo ir al registro, bueno, ni al registro, ya aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay, yo creo que en todo el país, puedo meterme a la página web de esta instancia que da las actas y electrónicamente me lo da o digitalmente, ¿sale? ¿Qué está pasando? Que todo esto bibliográfico, hemerográfico y de archivos está aquí en estos formatos. Ya están en los formatos y es lo que dijimos hace rato, que se hace de manera más rápida. Igual, por ejemplo, ese video que les empecé a enseñar yo de la obesidad, salió en la tele, mi esposa lo vio en la televisión. Obviamente estos sistemas son de paga, ¿no? No son públicos, son de paga. Bueno, en su país son públicos, aquí tienes que pagar. Y lo vio porque tenemos contratado Easy y lo vimos. Pero se dieron cuenta que no necesito contratar Easy porque acá en su página web me lo da gratis, ¿no? O sea, pues ya, la verdad ya incluso ni sé ni por qué tengo cable, porque muchas cosas ya las tengo yo en apps o acá. Entonces, esta iconografía, los audios, los podcasts, por ejemplo, te los dan, Spotify te da podcast y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí está, ¿sale? Este material está bueno porque te dice cómo registrarlo, etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí te dice, ¿no? Aquí te dan las citas. Chéquenlo para cuando quieran citar, ustedes puedan no tener ningún problema con las formas de citación, miren, que es cuando lo integras a tu trabajo, ¿no? A ver si la siguiente clase lo profundizamos, ¿sale? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario. No, todo bien, gracias. ¿Y Marisela? ¿Y María Elena? No, ninguna duda, profe. A ver, recuérdenme, María Elena, ¿tú eres la que vives en Almoloya? Sí, así es. Y tú, Marisela, Monterrey. en Monterrey, ¿verdad? De Guerrero, que te fuiste a Monterrey, ¿verdad? Exactamente. Ya ven, sí me acuerdo de ustedes dos. Y les agradezco mucho que estén en clase, ¿sale? El miércoles, yo creo que nos vamos a ver les digo desde ahorita, a las 7, ¿sale? El miércoles a las 7 y de la noche y el otro viernes igual a la 1, ¿sale? Ok, muy bien. Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho y cualquier duda me comentan. Gracias igualmente. Chao, Bye. chicas, cuídense mucho. Hasta luego. Bye.